Estamos con don José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Parlamentario Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Canario, dentro de esta serie de entrevistas para pasar revista a lo que va a ser el debate del Estado de la Nacionalidad. Muy buenas, don José Miguel. Coalición Canaria se ha caracterizado durante prácticamente toda esta legislatura por hacer una oposición menos dura, menos intensa de la que han realizado, por ejemplo, el Partido Popular o Ciudadanos. ¿Pesa en esa decisión de hacer una oposición, digamos, más suave el hecho de haber estado gobernando durante tantos años y no querer entrar a confrontar sus políticas con las políticas actuales? Hombre, es posible que se tenga esa tentación cuando has tenido tantos años de gobierno, ¿no? Y efectivamente algo de peso, de responsabilidad de haber estado tantos años gobernando tiene, ¿no? Sabiendo que es un gobierno nuevo y que al principio pues podía tener más dificultades de lo habitual. Pero en realidad lo que nos ha hecho llegar a esa conclusión es que el momento, sobre todo desde marzo del año pasado hasta ahora, el momento era extraordinario y que lo que tocaba era intentar aportar desde el punto de vista de la experiencia y del conocimiento, aportar todo el valor que teníamos al gobierno, ¿no? Con medidas, con propuestas para intentar que resolvieran los problemas. Sí, ustedes de hecho apoyaron sin que hubiera excesiva presión ni conflicto para ello el plan Reactiva Canarias. Pero desde aquel momento en que lo apoyaron hasta la actualidad, en que sus discursos parecen como mucho más críticos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que sean ustedes tan críticos hoy con el plan Reactiva Canarias que ustedes suscribieron? Vamos a ver, con el plan Reactiva Canarias seguimos estando con él, porque las medidas, las acciones que hay en ese plan están consensuadas y están pactadas, ¿no? Siempre está abierto el documento a que se pueda mejorar y por lo tanto no estamos en confrontándonos porque porque las medidas no sean las correctas. Lo que estamos criticando es la incapacidad de gestión y en algunos casos faltando a la verdad en cuanto a esa gestión por parte del gobierno. Yo estoy poniendo estos días un ejemplo muy significativo. En el balance que ha hecho el gobierno del año 2020 sobre qué ha ejecutado del plan Reactiva, que era un plan extraordinario de medidas extraordinarias, pues una de las cosas que nos ponen como que es un gasto extraordinario del plan Reactiva es el plan integral de empleo de Canarias, los 42 millones, cuando todo el mundo sabe que eso forma parte del gasto ordinario desde hace una década, que estamos recibiendo el dinero del plan integral de empleo, ¿no? Como ese ejemplo tenemos ya identificado varios en esa gestión y por eso precisamente hemos pedido un informe de fiscalización a la audiencia de cuentas sobre el plan Reactiva, ¿no? Para diferenciar lo que es gasto ordinario de la comunidad autónoma, que nos lo están imputando al gasto del plan Reactiva para que aparezca como que efectivamente se han gastado 1.200 millones de euros de forma extraordinaria para atender la crisis en la parte social y en la parte económica. Como socio mayoritario del Gobierno en este plan, como principal partido de la oposición, ¿han tenido acceso ustedes a los proyectos que se presentarán para captar fondos europeos? Para nada. De hecho, pedimos una reunión específica de la Comisión de Seguimiento del Pacto para hablar de esto. Lo que se nos dijo es que el Gobierno supuestamente, y tiene que ser a oscuras porque no conocemos nada de transparencia que se haya publicitado, dice que habían solicitado proyectos, no sabemos a quién, por valor de 11.000 millones de euros, las propuestas que se le había presentado y que en algunas depuraciones, el otro día el consejero de Hacienda nos decía que iban por unos 3.500 millones las propuestas, concretando esos proyectos que se han presentado. Pero no tenemos nada, ni ha salido convocatoria pública, como se han hecho los ministerios, y aquí en Canarias no sabemos absolutamente nada de eso, ¿no? Y lo más que nos preocupa es que ni siquiera se están preparando. Estamos a marzo, todos los reglamentos y el decreto del Estado sobre cómo gestionar los fondos de reactivación salió en diciembre, y nosotros estamos a marzo y todavía no conocemos ni siquiera cómo quiere afrontar esto el Gobierno de Canarias. ¿Pero no han pedido ustedes información? La hemos pedido y lo que nos han contestado es lo que te estoy diciendo textualmente. Que están haciendo las 3 cribas que tienen que hacer para reducir pero los no 11.000 conocemos millones. ni el contenido, ni cuál es el criterio con el que se pidió esos proyectos
por parte del Gobierno de Canarias a quien se lo haya solicitado, no conocemos absolutamente nada, ¿no? Vamos a ver si en el debate del Estado de la Nacionalidad nos dan alguna luz, pero viendo el balbuceo del señor Román Rodríguez en 3 comparecencias, 2 en comisiones y 1 en pleno, para intentar explicar esto, me parece que o él no sabe nada y el que lo sabe es el señor Antonio Olivera, la presidencia del gobierno, o hay descoordinación dentro del gobierno y cada uno va por su cuenta. Al señor Rodríguez también se le cogió, digamos, balbuceante cuando se le preguntó sobre la cuestión del superávit en las cuentas del 2020. Parece que reconoció un superávit de entre 170 y 180 millones de euros en un momento en el que se ha producido una recaudación de IGIC casi de menos de 470 millones de euros, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de una disfunción en los recursos económicos que no ha gastado el Gobierno de casi 650 millones de euros. ¿Cómo puede ocurrir esto en un tiempo en el que hasta el último de los recursos es necesario? Pues mira, primero permíteme recordar que en el año 2019 se dieron un golpe de pecho diciendo que íbamos a dejar a la comunidad en déficit de lo mal que habíamos gestionado la comunidad. Terminaron en superávit. En el año 2020, en diciembre, cuando estábamos discutiendo los presupuestos, le advertimos, vas a terminar este presupuesto con todo lo que llevan hablando, con todo lo que están diciendo que se están gastando, van a terminar este presupuesto en el año 2020 con superávit. Me recuerdo perfectamente que Ángel Víctor y Román se miraron como diciendo, este está chavetado, ¿no? Pues ahora acaban de confirmar que efectivamente terminan con superávit. ¿Y esto qué implica? Cuando además dicen que se han gastado el 98% del presupuesto, pues que algo no están gestionando bien. Algo no están gestionando bien, porque si ahora tienen esa capacidad de gasto, tienen más dinero que nunca y tenemos más problemas que nunca, y los datos de la comunidad autónoma son los que son, la cuestión es dónde se está yendo el dinero, en qué lo están gastando. Lo cierto, señor Barragán, es que cuando gobernaban ustedes también hubo superávit. Es verdad que la situación era distinta, las necesidades no eran las mismas, pero en los últimos años parece que esta región tiene una cierta dificultad para ser capaz de gastarse el dinero que tiene. Hay una diferencia entre el año 2019 y 2020. En el año 2019 o hasta el año 2019 funcionaba la regla de gasto, pero da la casualidad que en el año 2020 ya no tenían ese problema de que le pedíamos nosotros al Estado, déjanos gastar el dinero que tenemos para no tenerlo en los bancos, pero es que en el año 2020 ya la regla de gasto no funcionaba, podían gastarse ese dinero, si supieran dónde gastarlo y cómo gastarlo. Sí, aparte del superávit ha habido 440 millones de inejecución del gasto, de dinero que el Gobierno de Canarias no ha sido capaz de gastar. De ellos, al menos 34,5 millones correspondientes a ayudas y subvenciones a los más vulnerables. ¿Cómo es que no han denunciado ustedes esto con más contundencia? Sí, lo hemos denunciado con contundencia y va a ser uno de los ejes de nuestra intervención en el debate del Estado de la Nacionalidad, ¿no? Cómo se está gestionando todo lo que tiene que ver con la dependencia y con los derechos sociales de la comunidad autónoma. Recordemos también en la pasada legislatura que ellos tenían la varita mágica, que eran los auténticos sabedores de cómo tenía que hacerse las cosas, y que nosotros éramos unos ineptos. Han tenido 2 años para demostrarlo. 2 años donde efectivamente la incompetencia de Noemí Santana al frente de esa consejería es de renombre, y lo que nos preocupa muchísimo es que yo creo que el presidente lo sabe, que es consciente de ello, que está secuestrado en este caso por lo que es el pacto cuatripartito, pero hay gente en Podemos, nosotros no le estamos pidiendo que rompa el gobierno, pero hay gente en Podemos valiosa. Su propia viceconsejera, si estuviera al frente de la consejería, sería muchísimo más eficaz que ella. Por lo menos estaría trabajando y estaría coordinando y haciendo un esfuerzo porque las cosas fueran mejor. No es la primera vez que se muestra usted así de duro y de contundente con Noemí Santana. ¿Qué es lo que realmente le preocupa de lo que está sucediendo en derechos sociales? ¿No será esto una suerte de vendetta por el hecho de que el Partido Socialista y Podemos en la pasada legislatura reprobaron, la primera reprobación que se produce en sede parlamentaria, a la consejera de entonces Asuntos Sociales, la señora Cristina Valido? No, nosotros no estamos mirando atrás, estamos haciendo una evaluación de este gobierno en estos 2 años, y desde ese punto de vista yo creo que está, por una parte, que no han desarrollado la ley de servicios sociales.
tenían 6 meses para hacerlo, y si contamos los 3 meses que le dábamos, en este caso de colchón, porque se acababan de producir las elecciones, llevamos 2 años sin desarrollar la ley de servicios sociales. Iban a poner en marcha la renta ciudadana, una famosa ley que tenía que estar aprobada a finales del año 2020. Ahora, en nuestros presupuestos, nos acaban de anunciar que para finales del año 2021. Y ese era uno de los programas, de las ideas estrellas del programa de Ángel Víctor Torres. Y después tenemos otro ejemplo que yo creo que colma el vaso, que es ahora cuando han intentado hacer, en este caso, el ingreso canario de emergencia, esa famosa ayuda que han dado a finales de año, que lo que se les ha ocurrido, porque no tienen competencia para desarrollarla, lo que se les ha ocurrido o lo que se les ocurrió fue volver a darle la misma cantidad de dinero a la misma gente. Es decir, se quedó muchísima gente sin tener esa posibilidad de ese ingreso extraordinario porque no había capacidad de... O sea, que lo que se hizo fue utilizar los recursos que se tenían que haber destinado a otras personas, otros beneficiarios, como no había forma de tramitarlos, se los entregaron, la famosa paga extra, a los beneficiarios que ya habían recibido prestación. Es decir, alguien recibió 2 veces a cambio de que mucha gente se quedara sin recibir nada. Lo que quiere decir usted es que la paga extra consistió en darle a los mismos una paga que correspondía a otras personas que no fueron capaces de tramitar. Exactamente, eso es lo que ocurrió y fue lo que le dijimos, ¿no? Dice, oye, aunque tardemos 15 días más, vamos a beneficiar a más personas, que hay más personas con una situación que le vendría bien este dinero en este final de año. No, se lo damos a la misma. Sin embargo, desde la Consejería de Derechos Sociales lo que se dice es que el actual atasco en dependencia, el hecho de que en Canarias se utilicen el doble de días que en la media nacional, todo esto es consecuencia de la herencia recibida, de la manera en que se encontraron la dependencia y que se encontraron la propia consejería. Pero cuando estábamos discutiendo la ley de servicios sociales y durante toda la pasada legislatura decían que eso eran mentiras, que todo eso eran mentiras, que era un problema de gestión de la consejera. Y han tenido 2 años, 2 años van a cumplirse ahora en marzo. Y todavía están intentando justificar su incompetencia mirando hacia atrás. Y eso es lo que no es de recibo. Eso te viene bien para el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, de que acabas de entrar, por si hay una oposición dura, y te descoloca. Pero 2 años después la culpa es de un gobierno, pues menos mal que no le han echado la culpa a Jerónimo Saavedra cuando inicia la andadura de la autonomía en Canarias. Sí, no solamente ha sido usted crítico con doña Noemí Santana y con su consejería, también lo ha sido con la Consejería de Economía. Ha dicho que hay una absoluta incompetencia en el funcionamiento de la consejería. ¿Por qué? Vamos a ver, yo todavía, de las veces que ha hablado la consejera en el Parlamento de Canarias, no he conseguido saber qué es lo que sabe. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que sabe de economía? ¿No? Es decir, es como cuando cogen esos discursos que te multiplican 15 palabras por un lado y 7 por otra y va mezclando palabras y tal. Da igual, como si la pones a hablar de agricultura, diría lo mismo. Es decir, yo no he conseguido saber todavía qué es lo que hay detrás de esa consejería, desde el punto de vista de la dirección de la consejería. Por lo menos aquí en el Parlamento es imposible sacar que tenga una idea propia que poner sobre la mesa. Y nosotros y después tenemos en esa consejería, que las 2 viceconsejerías, que efectivamente tienen personas competentes o tenían personas competentes, porque una la van a cambiar la viceconsejera de Economía y tal, que eran las que sostenían un poco el aparato de la consejería junto con el viceconsejero de Empleo. Pues resulta que cuando llegan aquí esas ideas, y la impresión que nos da también muchos empresarios es que no vale la pena de hablar con la consejera. Dice, bueno, la consejería, no le digo que la señora Elena Máñez, pero sí la consejería de alguna manera definió las ayudas aprobadas por el Gobierno de Canarias, a las que ahora de hecho se han sumado ese paquete de ayudas de 7.000 millones, de los cuales a
a Canarias y Baleares llegan 2.000, se supone que a Canarias serán unos 1.050, unos 1.100 millones aproximadamente, según se ha comentado. ¿Cree usted que esos recursos va a haber capacidad en el gobierno regional para poder distribuirlos en tiempo y forma para que lleguen a las pequeñas y medianas empresas, que es lo que parece que están destinados? En la forma de Caravana del Oeste que lo han diseñado, sí. Aquí tienes un ejemplo magnífico de lo que es la incompetencia y la falta de gestión. En el decreto de las ayudas canarias, resulta que plantean un paquete de ayudas. ¿Tú recuerdas aquellas películas del oeste donde te daban una estaca con un pañuelo rojo? El Estado había marcado el terreno con trozos de terreno, se daba un disparo y todo el mundo salía en estampida a ver quién ponía primero la estaca, que ese era el que cogía el terreno. Sí, aquellas de Caravana, Oregón, sí, y ese tipo de cuestiones. No sabía que le interesaba a usted tanto el western, sinceramente. No, pero es un buen ejemplo, ¿no? El primero que llega, el primero que la coge. Han diseñado unas ayudas tal y como está Canarias, primero dejando a sectores fuera. Y segundo, con el que primero llega, es el primero que se la lleva. El decreto dice, esto será por riguroso orden de registro. Cuando se acabe el dinero, el resto ni las miramos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos estar dándole ayudas a empresas que pueden ser zombies, que no eran inviables incluso antes de la crisis, y se pueden llevar una ayuda, y empresas que son viables simplemente porque no llegó en el registro, llegó en el 36 y no en el 35, y que pueden ser viables en el futuro, no se llevan la ayuda. Menos mal que el Estado ha puesto cabeza en las ayudas que ha sacado y las ha hecho distintas. Ha intentado que se contabilice el año completo desde el punto de vista de las pérdidas, aquí incluso solo las del último semestre, es decir, han dejado fuera los meses duros de parálisis total de marzo, abril, mayo. El Estado la ha hecho a los 12 meses y obliga a que efectivamente se estudien todas las propuestas para darle precisamente, y además hacer una observación, para intentar darle el dinero a quien realmente lo necesite y a la empresa que realmente va a ser viable en el futuro. Y ahora nos vamos a encontrar con dos ayudas en Canarias, una en la carrera del oeste y otra que, como no les va a quedar más remedio, van a tener que cumplir los requisitos del gobierno, y a lo mejor en esas se salvan algunas más. Pero las que ha organizado el gobierno es fruto de la improvisación. Los cogieron en enero descolocados. Este iba a ser el presupuesto de la remontada. Y le dijimos que no hay remontada ninguna, muchacho. Que esto no hay remontada, que esto va a tardar en resolverse. Hagan un presupuesto con un escenario difícil, porque es el que vamos a tener en enero. En marzo la sacan, y la sacan de la manera que te estoy diciendo. Mire, y desde esa perspectiva yo diría que pesimista de que este año va a ser un año en el que no se van a conseguir resolver los problemas, el mayor problema que tenemos en estos momentos en la economía del archipiélago es básicamente el cero turístico, ¿no? La quiebra absoluta del sector turístico. ¿Cuándo considera usted que se puede producir efectivamente la remontada en el sector turístico? Pues nosotros no estamos viendo esa remontada en el sector turístico hasta bien entrado el último trimestre del año. ¿De este año? De este año. ¿Por qué? Si se cumpliera en octubre, noviembre, no en verano, en octubre, noviembre, unos niveles aceptables de vacunación en lo que es la Europa, y nosotros conseguimos controlar un poco también lo que serían los brotes que estamos teniendo en este momento de pandemia, podríamos empezar a recuperarnos. Es decir, es posible que la temporada de invierno del año 2022, que empieza, como sabes, noviembre, diciembre y acaba en la Semana Santa del año 2022, es posible que esa la recuperemos. El gobierno del señor Torres se enfrentó en mitad de la pandemia a la necesidad de tener que cesar a su consejera de Sanidad, más tarde también a la de Educación. Después del cese parece que las cosas y los cambios dentro de la consejería, las cosas han ido mejor en Sanidad. ¿Comparte usted la idea de que ha mejorado la gestión de los asuntos sanitarios? Bueno, no solamente hicieron un cambio en la dirección, sino además cogieron a la mitad del equipo del gobierno anterior, ¿no? Que era un equipo independiente en Sanidad. Algo se ha notado esa mejoría. No obstante, y me viene a colación, o me acaba de saltar el flash
de lo siguiente. Precisamente en estos días estamos en la controversia de si todas las medidas que se han adoptado a la hora de definir los semáforos en Canarias es la correcta o no. Poniendo por delante que siempre tienen que ser los profesionales los que marquen la pauta, yo sí veo conveniente en este momento que los profesionales también mediten en lo siguiente. Otras comunidades, también asesoradas por sus profesionales, adoptaron una medida distinta y estaban muchísimo peor que nosotros. Extremadura, Baleares, ¿no? Y ahora tienen mejores ratios que nosotros. Y lo que hicieron fue tomar medidas de choque más intensas en cortos periodos de tiempo. Y parece que les ha dado resultados. Nosotros hemos sido más laxos durante más tiempo y eso ha ido perjudicando también a la economía. A lo mejor un restaurante prefería estar cerrado 15 días en vez de tener que a las 9 de la noche estar despidiendo a la gente durante 7 meses. Y viendo el resultado, por ejemplo, de Baleares, en la que ha conseguido bajar el ratio hasta por debajo de 50 infectados por 100.000 habitantes y que le ha abierto la posibilidad de que ahora recuperen en Semana Santa algo de turismo alemán, yo creo que deberíamos reflexionar también sobre este nivel de soluciones, ¿no? al grado de pandemia que puede tener un territorio. Y lo digo siempre como una reflexión, no como una afirmación, de tal forma que los profesionales que están asesorando al gobierno en esto, por lo menos vean, ¿no? que en otras partes otro tipo de soluciones han sido efectivas. Mire, algunos de los problemas que más están desgastando al gobierno de Canarias en estos momentos son problemas que no son fruto de la propia competencia o incompetencia del gobierno o de su incapacidad para la gestión, son problemas de orden exterior. Por ejemplo, probablemente uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el gobierno, sin ser de su competencia, es el problema de la avalancha migratoria que se ha producido en los últimos meses, prácticamente durante todo el finales del año pasado en el archipiélago. ¿Cree usted que se ha hecho poco desde el gobierno de Canarias para llamar la atención del de Madrid y intentar cambiar esta situación? No solamente se ha hecho poco, sino que se ha hecho cómplice de la situación en Canarias. Si recuerdas, ¿te acuerdas aquella vez que vino el ministro Marlaska a Lanzarote con aquella conferencia sobre la inmigración en Canarias y ese mismo día vinieron 100 pateras? Sí. Bueno, pues desde esa fecha, en la que tenían todas las soluciones, no han hecho absolutamente nada en la inmigración en Canarias. La sensación que tiene la población es de abandono y de que quieren convertir a Canarias en la frontera de la inmigración africana por la ruta atlántica. Lo que vulgarmente dicen convertir a Canarias en una cárcel. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Canarias en ese sentido? Y esto no tiene nada que ver con siglas políticas, Paco, porque otro gobierno socialista en el año 2006, con De la Vega como vicepresidenta del gobierno, tomando las riendas de la coordinación del gobierno en materia de inmigración, puso a todo el gobierno de España coordinado, las distintas competencias que había, y con el gobierno de Canarias, y con la delegación del gobierno de Canarias, con los rifirrafes, pero se buscaron soluciones y se pusieron al frente del problema. Sí, fue una gestión bastante más eficiente que la que estamos viviendo en estos momentos. Y además tenemos la experiencia. Es decir, si se sabe ya cómo se han resuelto en otras ocasiones, ¿por qué no se aprovecha esa experiencia? Y lo que nosotros estamos viendo ahora es que el gobierno, lejos, más allá de los discursos del presidente, la pregunta es, el otro día venía el director general de Asuntos Europeos, precisamente con el reglamento de inmigración que se trataba aquí en el Parlamento de Canarias, porque nos piden informes si cogemos competencia o no. El mismo informe decía, oye, muy bien, no nos afecta a nuestras competencias, pero tenga en cuenta que somos región ultraperiférica, esto es la ruta atlántica, y sería conveniente que el departamento competente en materia de inmigración del Gobierno de Canarias emitiera un informe y hiciéramos valer nuestra opinión. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, hizo amago de revirarse si no se resolvía la cuestión de la
emigración. Lo cierto es que la emigración no es una competencia del Gobierno de Canarias, excepto en lo que se refiere a la atención de los menores inmigrantes, que en estos momentos deben rondar aproximadamente las 4.000 personas, una cantidad que Canarias objetivamente no está en condiciones de poder asumir ni desde el punto de vista presupuestario, ni desde el punto de vista de los recursos, ni desde el punto de vista de ningún tipo. Si Coalición Canaria gobernara en este archipiélago, ¿se plantearía el renunciar a la transferencia en la atención de menores inmigrantes, devolverle esa competencia al Gobierno del Estado? No creo que esa fuera la solución, ni lo fue en el año 2006, ni creo que fuera ahora. Se lo comento porque el presidente Torres sí amagó con sí, devolverlas, ¿no? Pero claro, ¿y qué soluciona eso? ¿Qué es lo que soluciona? Es que este es el tipo de problemas. Cuando vino aquí el presidente del gobierno a Lanzarote, en vez de regalarle un timple, lo que teníamos que haber hecho era decirle, oye, siéntate, vamos a hacer una reunión de trabajo porque el problema se nos está escapando de las manos. ¿Cuánto tiempo tardamos en reaccionar después de ver las escenas en Arguineguín? ¿Cuánto tiempo más vamos a tardar en reaccionar después de ver las del matorral, el de las raíces o el de las canteras? ¿Qué es lo que falta que pase para que el presidente se revire de verdad, si se va a revirar? ¿Y sabes por qué no nos creemos que se va a revirar? Porque el delegado del gobierno en una entrevista, en un medio público, después de que él dijera que le exigía, ¿no? Dice, no, esto está pactado entre nosotros. Hombre, pues si tú pactas con el gobierno... reconoció que había una cierta escenificación en el enfado entre... Pues entonces ya no te lo crees, no te lo terminas de creer. Y después la pregunta que te iba a decir antes, ¿ese informe se hizo? El informe que pedía el propio de la Directora General de Presupuestos para que hiciera llegar a Europa una posición como región ultraperiférica por donde pasa la ruta atlántica, yo lo que he oído es que hizo un discurso en el Senado, que hizo un discurso ante Europa y que parece que la responsable de inmigración le va a hacer mucho caso, pero hasta ahí. ¿Hemos aportado algo? ¿Hemos cogido las propuestas del Parlamento de Canarias y se las hemos llevado como propuestas? Mi impresión es que no lo ha hecho nadie, ustedes tampoco. Es decir, la Unión Europea acepta también aportaciones. La Comisión, en el debate sobre el documento que se está intentando preparar, ha abierto a la incorporación de cualquier non-paper que se pueda producir desde cualquier lado, y me da la impresión de que nadie en Canarias, ni una universidad, ni una asociación empresarial, ni un partido político ha aportado nada, ¿no? Pero precisamente como sabemos que no lo habían aportado, nosotros quisimos ser proactivos. Pero no queremos ser proactivos como Coalición Canaria PNC. Hemos hecho una oferta de crear una comisión de estudio en el Parlamento precisamente para aportar, y además se va a ver el jueves o el viernes de la próxima semana, para precisamente que nos pongamos a trabajar rápido para poder aportar como región ultraperiférica nuestra visión del problema y que efectivamente se modifiquen esos documentos y que vaya como no una propuesta de un partido, sino que vaya como una propuesta del Parlamento de Canarias en representación del pueblo de Canarias. Y espero que lo hagamos pronto y que lleguemos a tiempo, dado que el Gobierno no ha remitido ningún documento en ese sentido. Por concluir, señor Barragán, dos preguntas de carácter eminentemente político. Ya sabe que en los últimos meses se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Coalición Canaria y el señor Torres se estén reuniendo con asiduidad para estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos. ¿Ve usted viable que vaya a haber algún tipo de acuerdo de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en esta legislatura? Yo en esta legislatura no lo contemplo, ¿no? Cuestión distinta es que el gobierno de Ángel Víctor Torres o el propio Ángel Víctor Torres en un momento determinado crea que no puede llegar con el actual cuatripartito y decide seguir gobernando. Ahora tiene la potestad de convocar, anticipar las elecciones, pero suponiendo que quisiera agotar la legislatura y quisiera hablar con nosotros de sostenimiento del gobierno, nosotros creo que estaríamos dispuestos a hablar. ¿Y por qué estaríamos dispuestos a hablar? Porque a nosotros nos ha ocurrido. Nosotros hemos terminado la legislatura y hemos pedido el apoyo y hemos hablado para poder terminar la legislatura, ¿no? Tanto con Partido Socialista como con el Partido Popular en distintas épocas del pasado. Por lo tanto, ustedes gobernaron la pasada legislatura con 18 diputados de 60. Sí, sí. Y el apoyo exterior de la agrupación socialista Gomera en total. Como sabemos perfectamente que encontrarte en una situación de esa es complicado, ¿no? Y que normalmente quien gobierna intenta ver si es posible terminar la legislatura con apoyos externos,
suponiendo que se hayan roto las mayorías de gobierno, como sabemos de esto, si en un momento determinado se diera ese escenario, en esta legislatura, yo creo que la dirección del partido actual, por lo menos, estaría dispuesto a escuchar, ¿no?, y hablar. Y ya lo que pueda ocurrir en la próxima legislatura es ya... Sí, dependerá de los resultados electorales, evidentemente. Mire, señor Barragán, si usted tuviera que calificar al presidente Torres con una nota, si usted tuviera que poner una nota a la gestión del presidente Torres como presidente del gobierno, del 1 al 10, ¿qué nota le pondría? Yo ahora mismo lo dejaría en un 4. Y lo dejo en un 4 y no le bajo la nota porque soy consciente del contexto de la pandemia, de las dificultades sobrevenidas que tenemos en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias.